Buenas tardes. Hoy seguimos nuestro estudio a través de D.A. Carson's Orando con Pablo, Praying with Paul. Y actualmente estamos en el capítulo 8. En el capítulo 8 vemos que estamos estudiando a la oración de Pablo en Filipenses capítulo 1. Y específicamente nos estamos enfocando en los versículos 9 al 11. La semana pasada, en el último video, nosotros hablamos mucho tiempo sobre lo que Pablo estaba orando en estos versículos. Y ahí vimos que él estaba orando primeramente para que los filipenses pudieran escoger lo que es excelente. Si no has visto ese video, te animo a que vayas y la veas antes de seguir con este. Hoy vamos a ver el siguiente punto que Pablo nos muestra en este video, como lo señala Carson en su libro. Pero antes de hablar de este segundo punto, quiero leer el texto una vez más por nosotros. Voy a orar y entonces ahí vamos a continuar. Aunque nos estamos enfocando en versículos 9 al 11, voy a leer el texto desde el 3 hasta el 11 para tener así más contexto. Entonces escuchen la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Y dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra y por el privilegio de poder estudiarla. También te damos gracias, Señor, por este estudio, por D.A. Carson, que podamos seguir, que ha sido de tanta bendición para nosotros, Señor. Te pido ahora, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñando a través de mí. Ayúdame a comunicar claramente, Señor, y pido entendimiento para todo tu pueblo que vaya a escuchar esto, Señor, que sea de bendición, específicamente para mi iglesia, Señor, Grace Baptist Church, aquí en Sunset Park, Brooklyn. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como mencioné, la semana pasada tomamos bastante tiempo estudiando Filipenses capítulo 1 y comenzamos en el versículo 9 hasta la mitad del versículo 10. Y ahí leemos lo siguiente: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y si se acuerdan, les dije que ciencia es una forma de decir discernimiento. Pues mientras seguimos el estudio de Carson, vimos cómo Pablo estaba orando para que su amor abundara en ciencia, en conocimiento, porque esas cosas eran necesarias para ellos poder escoger entre lo que es bueno y entre lo que es excelente. Pablo ora esto por ellos, porque él quería verlos seguir madurando como seguidores de Jesucristo. Él quería que ellos lo imitaran a él y que imitaran su búsqueda de Cristo y su maduración o su proceso de maduración, como él mismo lo describe en Filipenses capítulo 3 del 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo ora para lo que es excelente, porque él quería que los filipenses maduraran como creyentes.
Pero hoy vamos a ver, mientras seguimos mirando el versículo 10 y el versículo 11, que él también oró eso para otra cosa, había otra razón. Y como señala Carlson, la razón es este. Pablo ora manteniendo el final en la vista. Pablo ora manteniendo el final en la vista. Vemos en esta oración de Pablo que él quiere que ellos puedan aprobar de lo que es excelente para que ellos puedan estar listos para el día de Cristo Jesús. Lo vemos en el versículo 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos que son por medio de Jesucristo. Pablo quería que el amor de los filipenses creciera y que su capacidad para discernir entre lo que es bueno y excelente fuera así mejorado, para que en un día, el día de Cristo, ellos se pueden encontrar sinceros e irreprensibles. En otras palabras, que todas sus vidas, no simplemente su capacidad para tomar mejores decisiones, sino que cada parte de lo que eran, de su ser, puede ser encontrada sin culpa ante el Señor. Eso es lo que Pablo está orando aquí. Ahora, hay dos expresiones aquí que Carson clarifica y yo creo que es bueno que tengamos más claridad de ella. Y lo primero es este. ¿Qué significa ser llenos de frutos de justicia? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Llenos de frutos de justicia. Hay algunas personas que piensan que Pablo estaba hablando sobre nuestro estatus legal ante el Señor. En Cristo somos declarados justos. Y eso es cierto, pero parece que eso no es lo que quería decir Pablo aquí. Porque Pablo está poniendo esa palabra eso de frutos de justicia, eso está paralelo con ser encontrados sinceros e irreprensibles. Entonces, parece que lo que Pablo quiere decir aquí con frutos de justicia no es tanto nuestra declaración ante el Padre, sino que los cristianos tengan cualidades éticas, cualidades que se consideran buenas. Entonces, estar lleno de frutos de justicia quiere decir que nosotros somos caracterizados, nosotros los cristianos, por nuestra conducta, nuestras acciones y palabras y pensamientos. Somos caracterizados por conducta que Dios mismo determina que son justas. Conducta justa. Ahora, claro, si un cristiano es capaz de actuar y hablar y pensar de tal forma que Dios mismo lo declara justo, eso solamente es posible por la justicia que nos fue otorgada por Cristo mismo. Pablo sabe eso, él sabe que si nosotros los cristianos y los filipenses pueden actuar de esa forma, es solamente por la gracia de Dios. Por eso él mismo dice que esos frutos de justicia que son por medio de Cristo. Y para clarificar específicamente, nosotros podemos recibir ese fruto del Espíritu Santo, ese fruto, esas cualidades, porque Cristo murió en nuestro lugar en la cruz. Él tomó el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y Él otorga su justicia a todo que pone su fe en Él. Y cuando uno participa en ese proceso, uno es salvado. Eso es el Evangelio y uno es salvado. Y cuando uno es salvado, uno recibe el Espíritu Santo. Y mientras nosotros vamos creciendo más y más en santidad y estamos siendo más y más como Jesucristo, hay que reconocer que eso solamente es posible por el Espíritu Santo que está en nosotros. Como vemos en Gálatas capítulo 5, si nosotros estamos dando fruto, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. El fruto del Espíritu está en nosotros. Y nosotros andamos de acuerdo al Espíritu y poco a poco vamos dando fruto. Entonces, de igual forma, si los filipenses pueden hacer cualquier cosa que se considera justa ante los ojos de Dios, eso solamente es posible porque esa misma justicia proviene de Cristo mismo. Pablo nunca le dice a los cristianos que tienen que ponerse las pilas e intentar más duro y que todo tiene que ser en sus propias fuerzas.
No, Él los anima a obedecer y Él los anima a luchar por la santidad, pero siempre lo hace recordando a sus lectores que esto es por gracia, que esto solamente es posible porque nosotros hemos recibido gracia por medio de Cristo. Entonces eso es lo primero que él clarifica aquí. ¿Qué es la segunda expresión que Carson explica aquí? La segunda expresión que vemos es para el día de Cristo. ¿A qué se está refiriendo con eso? Para el día de Cristo. En este momento voy a hacer lo mismo que hace Carson. Él da como que un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces voy a hacer lo mismo. Esto incluye lo que vimos la semana pasada. Pablo ora para que el amor de estos creyentes pueda abundar más y más en ciencia y en conocimiento, para que ellos puedan discernir y aprobar a lo que realmente es excelente. Y todo eso es para que ellos se puedan encontrar sinceros e irreprensibles y que estén llenos de los frutos de justicia para el día de Cristo. ¿Ven eso? Todo es para el día de Cristo. Si ustedes se acuerdan cuando comenzamos este estudio, en los capítulos 1 y 2, en estas oraciones de Pablo, vimos que Pablo le gusta orar teniendo la eternidad en la mente. A él le gusta orar siempre tomando en cuenta que un día Cristo va a volver. Y también vimos en esos primeros 2 capítulos que Pablo le gusta recordar a sus lectores sobre la perseverancia. Le gusta hablar de la perseverancia, pues esos 2 temas, mantener la mira en la eternidad y hablar de la perseverancia, esos 2 temas, Pablo lo está volviendo a mencionar aquí. Cuando él habla del día de Cristo, él quería que sus lectores pensaran en estas cosas. La semana pasada, la última vez, el último estudio, hablamos brevemente de versículo 6. Ya en el versículo 6, aquí en el capítulo 1, Pablo le estaba acordando a estos filipenses que aquel que comenzó una buena obra en ellos la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Ese es el tema que él está volviendo a tomar aquí. La meta de Pablo no es llenar a los filipenses de temor. No lo está amenazando, no le está diciendo que si no se pongan las pilas y si no se mejoran y no actúan mejor, que ellos se van a encontrar con la ira de Dios y se van a tener que explicar ante el Señor. No, él lo está animando de una forma que es mucho más eficiente. El espíritu, el corazón detrás de sus palabras aquí es que él simplemente quiere animar a los filipenses a vivir con la mira en el día de Cristo, a vivir con la mira en la eternidad. En otras palabras, él quería que esos creyentes comenzaran a vivir sus vidas ahora, en este mundo, tomando en cuenta cómo ellos van a vivir para toda la eternidad. Que ellos se sientan desde ya como que eso, tienen que vivir así. Si saben que un día cuando vuelve Cristo van a ser declarados justos. Pablo simplemente quiere animarlos a vivir como justos ahora. Carson mismo toma un momento para acordarnos en este libro que en ese día, el día en que vuelve Cristo, el día de Cristo, va a haber un nuevo cielo y nueva tierra y que el fruto de nuestra vida es que nosotros vamos a ser completamente justos. Vemos esto en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Pues desde ya, si nosotros vivimos con una mira en ese día, en el día de Cristo, nosotros podríamos comenzar a dar fruto ahora, podemos dar fruto de justicia ahora, en anticipación a ese día. Eso es parte de nuestro llamado. Nuestro llamado hacia la excelencia, nuestro llamado de tratar de ser más como Jesús. Si sabemos que cuando Él venga vamos a ser declarados justos completamente, pues mira, desde ya vamos a orar y vamos a luchar por vivir como personas que han sido declarados justos. Y esto tiene implicaciones para nosotros porque nosotros los creyentes somos parte de algo más grande, somos parte de la iglesia. Y la iglesia busca vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia reconoce que Dios es rey, que Cristo ya está en el trono sentado a la mano derecha del Padre.
Entonces nosotros buscamos vivir bajo la autoridad del Señor. La iglesia, entonces podemos decir, funciona como una base de operaciones del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia es como un faro que brilla en un mundo oscuro, un mundo pecaminoso. Y nosotros sabemos que nosotros los cristianos no somos perfectos, somos obras en progreso. Nosotros sabemos que no somos como éramos antes, solamente por la gracia de Dios obrando en nosotros. Y luchamos contra el pecado y vivimos en un mundo caído. Pero como el pueblo de Dios, como los que son parte de la iglesia, nosotros somos llamados a acordarnos que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Somos ciudadanos del reino del Señor. Entonces debemos vivir con la mira en el día de Cristo. Debemos vivir con la mira en aquel día cuando Cristo va a venir y el reino de Dios va a así ocupar toda la tierra. También señala Carson aquí que esto significa otra cosa para nosotros. Esto significa para nosotros los cristianos que nosotros somos una comunidad misionera. Aunque nuestra ciudadanía es en el cielo y espiritualmente nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales como vemos en Efesios capítulo 2. Espiritualmente estamos en Cristo, estamos seguros en Él. Eso es la realidad espiritual. Pero hasta que esa realidad espiritual sea completado cuando Cristo venga, bueno, la realidad es que seguimos viviendo aquí, ¿verdad? Espiritualmente sabemos lo que es verdad, pero materialmente seguimos aquí. Estamos en este mundo caído. Y mientras vivimos aquí en este mundo oscuro y caído, tenemos que vivir aquí como embajadores de Jesucristo. Vivimos aquí hablando a todo aquel a quien el Señor nos da oportunidad para hablarle, hablándole a ellos sobre quién realmente está reinando. Que no todo es como aparenta, ¿verdad? Que al final del día que está en control no es el presidente ni es el gobernador, es Dios. Él es rey, Él está reinando y un día vendrá su reino a ocupar esta tierra y vendrá con poder y vendrá a juzgar a sus enemigos. Entonces, mientras vivimos aquí, en este mundo, nos toca ser embajadores de Él y nos toca hablar a los demás del Evangelio y decirles que si se arrepienten de su pecado y si ponen su fe en Cristo, cuando regresa el Señor, no van a ser contados como enemigos, sino como hijos suyos. Entonces nosotros, la iglesia, debemos vernos como una comunidad misionera, que son llamados a ser embajadores del Señor aquí en la tierra. Pero hay que hacer la pregunta aún, ¿qué exactamente quería ver Pablo aquí? ¿Por qué él estaba orando esto? Bueno, yo creo que Carson está correcto en decir que parece que Pablo oraba esto porque Pablo quería ver entre los filipenses un avivamiento. Él estaba orando básicamente que los filipenses podrían comenzar a vivir sus vidas de tal forma aquí en el mundo que iban a parecer como ellos iban a ser en la eternidad. Si los creyentes pueden aprender a aprobar siempre lo que es excelente, entonces vamos a ver que vamos a ir pareciéndonos más y más a Cristo. Vamos a ver que mientras vamos comenzando a vivir vidas más y más santas ahora, vamos a ir pareciéndonos más y más a cómo nos vamos a ver en la eternidad. En otras palabras, como sabemos que en el día de Cristo vamos a ser declarados justos, Pablo simplemente está orando para que los filipenses pudieran comenzar a vivir como justos ahora en el momento. Carson señala que cuando uno observa la historia de la iglesia, uno ve que siempre cuando había avivamiento, se veía que entre los hermanos en la iglesia ya no había tanto conflictos y si había conflictos rápido había perdón y reconciliación. Cuando había avivamiento, los individuos en la iglesia ya no estaban preocupados en jactarse y no estaban todos preocupados sobre sus propios ministerios, porque sabían que de eso no se trata, sino se trata de la gloria de Dios, se trata de la salud de la iglesia entera. Cuando hay avivamiento, se ve entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, un deseo de luchar por la santidad,
un deseo de negarse a sí mismo y así no entregarse al pecado y de estimar a los demás más que a uno mismo y así tratar de amar bíblicamente, genuinamente. En corto, cuando hay avivamiento entre la iglesia, entre los cristianos comienzan a adorar al Señor, no porque sienten que es una obligación, sino porque saben que es su privilegio y saben que la adoración debe caracterizar sus vidas como pueblo de Dios. ¿Y cuál es una implicación muy importante de esto? Cuando el pueblo de Dios está consumido con avivamiento, cuando el pueblo de Dios siente un amor profundo por el Señor y un amor por luchar por la santidad y nos estamos tratando mejor los unos a los otros, una implicación es el evangelismo. Cuando nosotros nos enamoramos más del Señor, pues mira, vamos a querer hablarle más a las personas del Señor. Y vamos a ver que nuestro evangelismo va a dar más fruto. Entonces, algo que hay que notar aquí es que Pablo no le escribió a los filipenses y les dijo, mira, cuando yo regrese el día octubre 9 de octubre, en ese día vamos a tener nosotros un avivamiento, vamos a tener un culto especial y va a haber un revival. No, él no está diciendo eso. Tampoco lo está regañando porque ellos están muy secos espiritualmente. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Pablo les deja saber a los filipenses que él está orando por ellos y que él está orando por un avivamiento. Sí, el amor de los cristianos, el amor de los filipenses debe abundar más y más en ciencia y discernimiento. Y sí, los cristianos deben ir aprendiendo más y más a escoger entre lo que es bueno y lo que es excelente. Y los cristianos deben vivir con su mira en el día de Cristo. Claro, debemos vivir así. Pero eso no siempre quiere decir que ahora va a haber avivamiento. No, Pablo sabe que si va a haber un avivamiento entre ellos, es simplemente por la gracia de Dios. Es simplemente por la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, dentro de la iglesia y así a través de la iglesia para impactar a los demás. Él oraba por esto. Vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que aunque los cristianos debemos así trabajar nuestra salvación con temor y temblor, hay que hacerlo siempre reconociendo que es Dios mismo que impone el querer como el hacer en nosotros. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros vivimos de una forma justa, cuando nosotros estamos agradando a Dios, es porque Dios mismo nos está poniendo el querer como el hacer. Siempre la gloria de Él. Si va a haber avivamiento, primeramente en la iglesia, entre nosotros los hermanos, hay que orar por ella. Hay que pedir al Señor que obre en nuestros corazones y que nuestro amor abunde en ciencia y en conocimiento. Hay que pedir al Señor que nos ayude a que todo lo que hagamos o pensamos o digamos que sea cosas que siempre se va a ver como justas ante los ojos de Dios. Hay que orar para que Dios obre en nosotros. Y cuando hay avivamiento entre la iglesia, entonces uno de los frutos, hermano, es el evangelismo. Y ahí comenzamos a ver cómo los de afuera van a ser impactados. ¿Cómo podemos nosotros hablar del amor de Dios si nosotros ni amamos al Señor ni a su palabra como debemos? ¿Cómo nosotros podemos hablar de la bondad de Dios si nosotros dudamos de la bondad de Dios? El avivamiento tiene que comenzar en nosotros primero. Entonces, la pregunta que quiero hacer a Grace Baptist Church: ¿nosotros pedimos eso al Señor para nosotros mismos? ¿Estamos orando para que haya un avivamiento entre Grace Baptist Church, entre los miembros de Grace Baptist Church primeramente? Vamos a orar y vamos a seguir el patrón de Pablo y orar para que nosotros desde ya podemos vivir y actuar de tal forma que pensamos que ya estamos en la eternidad. Si sabemos que cuando venga Cristo vamos a ser completamente justos, pues vamos a orar y luchar para vivir de una forma que se puede considerar completamente justo. Vamos a luchar por la santidad, vamos a tomar la santidad en serio. Vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a escoger entre lo que es bueno y lo que es excelente.
Queremos vivir con la mira en el día de Cristo. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Y vamos a pedir al Señor que mientras nosotros vamos creciendo en nuestro amor y vamos tomando más y más en serio lo que es la santidad, que una de las implicaciones sea el evangelismo. Que mientras más nos vamos enamorando del Señor, más pasión sintamos por hablar del Señor a los demás. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a nosotros a ser una comunidad misionera aquí en nuestra comunidad. Pero comienza con nosotros. Por eso Pablo oraba para los filipenses que su amor abundara, que ellos pudieran vivir sus vidas con la mira en el cielo. Porque él sabía que si eso sucede, si hay avivamiento entre ellos, eso va a traer bendición a la iglesia y a la comunidad. Entonces, hermanos, les quiero animar que ahora que termine este video, que tomen un tiempo para orar eso para ti, para mí, para nuestra iglesia Grace Baptist Church. Entonces, déjame orar por nosotros antes de terminar. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Señor, te pido que por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, que haya avivamiento entre los miembros de Grace Baptist Church, Señor. Que nosotros anhelemos leer tu palabra y buscar tu rostro de todo corazón, Señor. Que nosotros anhelemos querer agradarte en todo y no ser vagos con nuestras vidas espirituales, sino siempre tratar de escoger lo que es mejor. Y Señor, te pido que cuando fracasemos, porque vamos a fracasar, cuando fallemos y pecamos, Señor, que seamos rápidos para arrepentirnos y para ponernos de pies y para seguir adelante. Señor, esto es un maratón. Vamos a caer, pero que podamos seguir el ejemplo de Pablo y así seguir tras la meta que es Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a vivir con la mira en la eternidad, Señor. Ya en Cristo estamos seguros, ya en Cristo estamos en lugares celestiales y somos declarados justos. Señor, ayúdanos a vivir como justos ahora. En nuestras propias fuerzas no podemos, pero con el poder de tu Espíritu Santo sí podemos. Entonces ayúdanos, Señor, para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestra iglesia y de nuestra comunidad y también para tu gloria, porque en todo queremos glorificarte a ti. Entonces pedimos esto en el nombre de Jesús.